Los periodistas. 7 de junio, compromiso ciudadano, una revisión de la función de los políticos, de los partidos, de los candidatos y del deber ciudadano, de acudir a las urnas para fortalecer o para sostener a este país en un régimen al que se le ha llamado democrático, aunque la democracia, como lo has explicado en los últimos programas, Manuel Díaz Cid, está en riesgo, está en crisis y está en riesgo. Pero, ¿qué hacer? ¿Votar? ¿No votar? ¿Anular el voto? ¿O asumir el compromiso de votar por alguien aunque no represente totalmente tu ideología? Creo que no hay más opciones, ¿no? Yo creo que son las opciones básicas, Jesús Manuel, y me parece que esto resulta muy ilustrativo del fenómeno de la despolitización que está golpeando muy fuertemente a la democracia en todo el mundo. No solamente en México estamos viviendo esta pérdida de credibilidad y de respetabilidad de la democracia, sino básicamente en todo el mundo. En el momento en el que hace crisis el liberalismo, que es el que dio origen a este sistema, y el momento en el que se ponen entre interrogantes los dos valores fundamentales de la democracia representativa, que son la libertad y la igualdad. La libertad para asociarte, para pronunciarte, para escribir, y por otro lado, la igualdad de todos ante la ley para poder ser votados y votar en igualdad de circunstancias. Esto es lo que se ha venido deteriorando de manera muy intensa en la medida en la que durante los últimos años de la modernidad el tema de la libertad se ha comenzado a desarrollar en una línea diferente del liberalismo, porque el liberalismo, aunque a algunos el tema les disguste, el liberalismo realmente creó un respeto por el principio de la libertad, pero una libertad que era consciente de sus limitaciones. Solo por ubicarme, el PRI gobernó durante 70 años y no encontré nunca estos principios de igualdad y de libertad. Yo fui testigo, y tú también, y muchos, de los fraudes electorales, del robo de casillas, de las operaciones del ratón loco y no sé cuántas cosas había, y de los métodos para inflar los padrones electorales, la falsificación de los votos, políticos que hoy están encumbrados como el referente moral del ejercicio de la democracia. Muchos los vimos o supimos que alguien los vio cruzar votos a las 2 de la mañana en las oficinas del PRI para al día siguiente meterlos en las urnas. Sí, a mí me tocó en una votación cuando el ingeniero Ricardo Villa Escalera, claro, ese fue se lanzó para realmente el momento en el que tocó fondo el asunto, ¿no? Sí, yo me encontré en la urna donde yo iba a votar, los votos acomodados ya hasta en fajillas con las crayolas ahí y todos votados ya. Claro. Yo tengo todavía una urna que me fue a aventar ahí, no me acuerdo si fue Roberto Herrerías, parece que fue Roberto Herrerías, que estaba cuidando una casilla y nosotros estábamos al aire en aquella época en la radio, estábamos cubriendo las elecciones de Ricardo Villescalera y el profesor Jorge Murat, y bueno, los operadores electorales pues están en boca de todos, no tengo que mencionarlos, ¿no? En conciencia todo el mundo sabe lo que pasó, y entonces Roberto, como vio que había un fraude tremendo y que habían metido una cantidad de votos y demás, cogió la urna y se fue a los medios de comunicación a enseñar. Creo que fue un delito lo que hizo, pero bueno, fue lo que se le ocurrió hacer. Y entre otros conmigo cayó y me aventó la urna así en la cabina de radio, y yo la guardé. Yo la guardé como souvenir, Manuel. Pero bueno, perdón, te distraje del tema, pero esto de la igualdad y la libertad no los he visto en este país.
No, de hecho, mira, si tú recuerdas el libro de Huntington, Sí, de las tres olas de la Samuel P. democracia, Huntington. Samuel Huntington señala que el modelo de la democracia liberal, que es de impronta anglófona, es de los ingleses. De allí surgió el modelo que se ha De los clubes de votación. de los clubes de votación Del siglo XVIII, ¿no? no, y desde el siglo XVII, Desde el XVII. Los marineros que se reunían y que Exacto. representaban el voto de los marineros, llegaban y los candidatos y negociaban con ellos y ya sabían que tenían el voto de todos los marineros en los clubes de votación. Sí, así es. Hay una novela muy interesante de eso que se llama La Conjura. No lo Te conozco. la recomiendo. Déjame ver si te la encuentro y te la regalo. Te lo agradecería. Pues precisamente ahí aparecieron los primeros partidos políticos, el de los Radicals, que era el Partido Liberal, el de los Levelers, el Partido de los Niveladores, y el de los Diggers, que es el primer partido comunista de la historia. Entonces, se desarrolló además una aplicación de los principios de la democracia propuesta por los mismos escritores británicos que estaban tratando de darle soporte doctrinario a este reclamo de la sociedad de la participación. Y de ahí en adelante, la proyección de la democracia encuentra un ambiente más propicio en Europa que en los países de habla española que alcanzaron su independencia entre 1821 y 1830. Los países de la América Española, cuando emergen a la independencia, rechazan el tema de la democracia por considerar que la democracia es un arma de los anglosajones para tratar de someter a los pueblos. Entonces, por eso, con tanta facilidad, se derivaron las aspiraciones políticas en bandos militares. Para garantizar el control de la elección. Así es. Bueno, Juárez de alguna manera se mantuvo en el poder por esos métodos, Así, igual que Porfirio Díaz. Exactamente, y este fenómeno de que en las elecciones no cuentan los votos sino las bayonetas, que fue lo que ocurrió en el siglo XIX, y retrasó de manera profunda la idea de la participación. De hecho, nuestro acervo histórico en lo que se refiere al tema de los modelos políticos, pues nosotros no tenemos más referencia real que la de las monarquías absolutistas. Y el caudillismo. Y el caudillismo. Que finalmente hay una relación ahí, ¿no? Del método de cómo gobernar. De cómo gobernar. Pero una experiencia de participación democrática no la tenemos. Lo que se generó durante el siglo XIX, lo hemos platicado ya en algún programa, fue el fenómeno de las oligarquías. De las oligarquías que dentro de lo malo que pueda ser un modelo oligárquico, tuvieron al menos la ventaja de no poner en peligro la estabilidad económica de los lugares. El secreto de este tipo de modelos oligárquicos era que los acuerdos entre los partidos en el orden político no afectaban a lo económico. A lo económico. Esto generó el carcinoma del sistema político mexicano, Manuel. Así es. Y generó que después algunos empresarios se metieran a la política porque algunos políticos ya los habían desplazado de la parte de la iniciativa privada y entonces es que surge Cloutier y es que surge Vicente Fox y es que empiezan una serie de movimientos. En el caso poblano lo vivimos muy de cerca después de lo de Villa Escalera, ¿no? Que posiblemente fue el primero con posibilidades reales de ganar. Incluso, podríamos decir,
ganó la elección, se la robaron. Se la robaron, ¿No? exactamente. Mira, el fenómeno complejo para México, el caso especial de México, pasa por el periodo de Porfirio Díaz, que es, digamos, el fenómeno más importante del liberalismo decimonónico en México, porque se logró una consolidación de la sociedad y de un régimen con propuesta en el orden educativo, en el orden económico, en el orden social y cultural, que curiosamente afrancesado, el modelo es afrancesado, el que tomó Porfirio Díaz. Además era el que estaba de moda, el que tenía éxito en Europa. Así es, pero resulta curioso en un personaje que se hizo famoso peleando contra los franceses, el que después llevara una tan buena relación con los franceses. Bueno, tanto que terminó sus días en París. En París, y ahí así está es. enterrado. Así es, y además en París con unas deferencias muy especiales, ¿no? Pero el modelo… Dicen que Víctor Hugo tuvo algo que ver, ¿no?, en el tema. Pues es posible que sí. Víctor Hugo era el gran introductor de las causas sociales en los medios liberales en aquella época. El modelo de la democracia comienza a pretender introducirse 200 años después de lo que ha hecho en otros países con Francisco Madero. Y el hecho de que Madero hubiera sido derrocado sin darle oportunidad de terminar su periodo gubernamental, simplemente provocó la Revolución Mexicana, que echó abajo todo lo que había construido el porfiriato y tuvimos que esperarnos años para tratar de encontrar un camino que permitiera la conciliación de los diversos intereses. Sí. O sea, de un totalitarismo, de un cacicazgo, del porfiriato, que además acuñó el concepto con su apellido, como el franquismo, ¿no? Así es. De ahí pasamos a la revolución, por los motivos que has dicho, y surge el caudillismo que se mantiene durante varios años. Hasta que empieza a gobernar un poco el tema económico sobre el político, cuando entra López Portillo, Miguel Alemán, Carlos Salinas, por supuesto, ¿no?, que es el que detona todo el asunto. Pero a lo largo de todo esto y el siglo pasado y lo que llevamos nos ha hecho falta, aparte de que no encuentro la igualdad y la libertad, nos ha hecho falta esa serie de cinturones de acotar el ejercicio del poder presidencial o el poder de los gobernadores o el poder de los presidentes municipales, que se traduce en los regidores, en el caso de los municipios, de los diputados locales y los diputados federales y los senadores. Y ahora nos enfrentamos, dentro de unos días, a elegir a esas personas, a esos representantes que en teoría debieran ser una especie de cámara de compensación del poder del otro, ¿no? De ver hasta dónde el Ejecutivo impone su voluntad y su fuerza y su manera de pensar y hasta dónde se supervisa que el dinero que estamos pagando de los impuestos tiene un fin que se pueda justificar, entre otras cosas. O sea, el combatir la corrupción y todo esto ya son cuestiones que derivan de las leyes que están vigentes, pero el papel del diputado, aparte de hacer leyes, es observar lo que está haciendo el presidente y ahora con las nuevas facultades, lo que hacen los gobernadores. Así es. Entonces, abstenerse del voto a mí se me hace, Manuel, como abandonar la responsabilidad de decir, pues que hagan lo que quieran, dejar a la buena de Dios las cosas. Eso es lo que me parece que sería el no votar. Pero el cruzar varios cuadritos, varios partidos políticos, el escribir una leyenda, como ahora está saliendo alguna que me dio mucha risa, que dice, está una boleta con los partidos, ¿no?, todos los partidos, y entonces pone una gente y dice, por fin, ahora que los veo a todos juntos,
vayan mucho a... Se me hace muy interesante el concepto, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde nos llevaría que del abstencionismo, que ya se habla del 70%, nos decías en otro programa o algo así, 70%. que del 30% se nulificara el 10% de los votos? Estaríamos asistiendo a la conformación de una Cámara solamente con el 20% del padrón electoral, que somos 83 millones y algo. Y si le sumas a eso los 7 estados donde hay focos rojos reconocidos por las autoridades, que representan el 42% del padrón electoral, Manuel, 36 millones. Oye, la situación no es fácil. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el deber, moralmente hablando, cuál es el deber ciudadano? Mira, yo creo que el deber de los ciudadanos es mantener reconocido y reconocible el modelo democrático. Defender la democracia. Defender la democracia. Al mismo tiempo que la sociedad tiene la obligación y tiene el derecho de reclamarles a los partidos y a los actores políticos toda una serie de medidas que deben darle a la sociedad lo que algunos llaman los dientes, es decir, la capacidad de los ciudadanos de llamar a cuentas a los funcionarios y de que la opinión de la sociedad tenga peso y expresión en los partidos. Por ejemplo, en Europa, si los votos anulados pasan de un determinado promedio, automáticamente se reducen los financiamientos a los partidos porque la sociedad les perdió la confianza. Ese sería un castigo ideal. Ese sería el castigo ideal. Es decir, tú con tus abusos te estoy reprobando. Has conseguido que no quiero saber nada de ti. Entonces se aplica este castigo. El otro asunto que es importante es la democracia norteamericana ha creado el accountability, que es el derecho de la sociedad a, primero, informarse a través de los medios más avanzados de lo que hicieron los diputados, las veces que acudieron a la Cámara, los lugares en donde estuvo trabajando en comisiones, con qué propuestas, con qué resultados, con qué medios económicos, y todo esto garantizado con documentación. Lo intentaron algunas ONGs, no me acuerdo si Josefina Buxadé, creo que estuvo en alguna de estas cosas, luego fue diputada y ya se le olvidó el tema de que hay que rendir cuentas, pero finalmente esa sería la parte del control de los ciudadanos sobre el diputado. Así es. Pero lo que vamos a elegir el domingo es a esas personas que llevan los dientes, que llevan el cinturón, que llevan la navaja para cortar donde haya que cortar, ¿no? Los que van a frenar al Ejecutivo o a vigilar que lo que hace es lo que el país necesita. Mira, yo creo que uno de los puntos más débiles de nuestra democracia, que yo no lo extendería a muchas otras más, es el que la sociedad mexicana no está politizada en el sentido de conocer lo que la política significa, no de estar involucrada en los partidos, porque eso es partidizar, sino politizar significa entender que el entorno en el que yo vivo funciona solamente en una sola dirección si queremos que las cosas no nos perjudiquen. Buscar el bien de la comunidad. Cuando el bien de la comunidad es puesto como elemento meramente como recurso oratorio o como demagogia pura, entonces lo que sucede es que se conforman grupos oligárquicos, y lo estamos viendo ahora mismo, el papá, el hijo, el sobrino, la tía, todos están metidos a veces ni siquiera en el mismo partido. No,
la hija del funcionario es la suplente del propietario X, que ya sabemos que va a ser un Juanito, ¿no? Así es. Término acuñado gracias al famoso Juanito, aquel que renunció al cargo y luego se mantuvo y todo aquello. Pero, o sea, si haces un análisis, y no es el tema de hoy, tampoco nos daría tiempo de hacerlo, de cada candidato de cada partido, por lo menos de los que están cerca de nosotros, de la capital, es que es verdaderamente de risa. Así O es. sea, yo no veo quién nos va a representar. Hay personajitos y hay arribistas y hay juniors y hay de todo, menos personas que hayan tenido por lo menos la experiencia ya de ser oradores en un acto público y defender un debate. Así es. Son más bien personas útiles a un grupo oligárquico. Sabemos de los candidatos que tienen los gobernadores en todos los estados, ¿no? Formar esa cúpula, ese grupo, esa parte del engranaje que les funcionará en la Cámara de Diputados para sus propósitos más que personalistas, no para la democracia, no para el beneficio de los estados que gobiernan. Claro, el riesgo de una situación así, con una sociedad despolitizada, es que la sociedad despolitizada se convierta en un ariete en contra de la partidocracia, con la idea de destruir a los partidos, poco lo que tú decías de la nota esa en el voto, ¿no? Que todos… Ahora que los veo todos juntos, sí, no, el mensaje es muy fuerte. No es muy fuerte. Mira, yo tengo una fotografía tomada, la recorté de un periódico sudamericano, de un niño en Perú, un niño con una leyenda que dice: lárguense todos. Esa es la mentalidad. Es que eso es lo que la mayoría de la gente con la que yo hablo está en ese plan y yo no encuentro manera de convencerlos de que estar en ese plan no nos lleva más que a un peor sitio del que ya estamos. Claro. O sea, si Como queremos que derivar necesitamos algo peor, abarrotar las casillas y que el gobierno y el INE y los partidos se den cuenta de que no queremos o que queremos a otros diferentes a ellos, ¿no? Pero estamos dispuestos a dar la cara para decir: mi voto va por voto a Mira, no le cedo el lugar al gobernador o al partido que decida quién va. claro. Que eso es lo que ha pasado. Y el asunto puede todavía ser peor, porque con los intereses del crimen organizado… Además, hasta hoy, es viernes hoy, son las, no sé qué horas son, las 12, bueno, las 11 y algo, hasta hoy en la mañana llevaban 17 asesinatos de personas relacionadas con el proceso electoral, sea candidatos, sea coordinadores de las campañas. 17, Manuel. Así es. Uno en Puebla, en Chinahuapan. En Chinahuapan. Y todo eso lo que nos va haciendo ver es que, por un lado, los partidos y los actores parecen ciegos ante la realidad. Esto es también algo… ¿Te acuerdas de esa estatuita, eso de los tres monos, de los tres changuitos? sí, No los tres oigo, monos no sabios. veo y no hablo, ¿no? Sí. Sí. Esa situación de incomprensión de los que están equivocándose en su función con respecto de la sociedad es, desde mi punto de vista, el agravio más serio que le han podido hacer a una comunidad que les había, de una forma o de otra, dispensado su confianza. Del lado de la sociedad, lo que se genera es, primero, un rechazo a los partidos, segundo, un hartazgo de los actores a los cuales ya no se ve como promotores de un proyecto, sino como trapecistas que brincan de un lugar a otro, tratando de conseguir mejores posiciones para tener más acceso a mayores recursos y permitirse lujos que de otra manera nunca tendrían. Y del otro lado tienes una sociedad que le encanta sentarse alrededor de una mesa de café a criticar desde a el hacer café. pinole a todos, Sí, pero no hacer nada en actividad. pero no son capaces de organizarse ellos,
de tal manera que, como ocurre en otros países, puedan... En España lo vimos Ahora, en las sí. elecciones, los movimientos que surgieron de último momento, Así después de Podemos, Ciudadanos y las alianzas que se generaron, dejaron fuera al PP en una cantidad de municipios importantísimos. Así es, y de hecho hay una alcaldesa para Barcelona y comienzan a manifestarse. Y el caso de Madrid, que la candidata era súper aceptada y reconocida, Esperanza Aguirre, Así y es. la derrotaron. Y la derrotaron, sí. Bueno, aquí en México está el fenómeno de El Bronco. Nuevo León, que ha despertado un interés internacional, Sí. porque Y ahora ya dicen que está ligado con los Zetas y que es narco y que no sé qué tantas cosas, que bueno, es la campaña negra, ¿no? evidentemente, ¿no? Lo peor de estas campañas negras es que meten duda sobre algunos aspectos que son reales. En otras latitudes, en otros estados, pues yo creo que Michoacán, Tamaulipas, Guerrero son pruebas evidentes de del contubernio entre grupos criminales y grupos políticos. La narcopolítica, que se La le dio en narco- llamar así. así es. El caso de Colombia en su momento, ¿no? Claro. Ahora, nos queda poco tiempo, Manuel, pero coincidimos en que hay que votar, ¿no? Yo creo que eso es lo No que vamos a decir por quién, cada uno cada quien evaluará. que vote, pero voto que no está puesto en la urna a favor de alguien se convierte en voto a favor de estos grupos que manejan la compraventa del voto para favorecer a los peores intereses. Eso, me parece muy bien. Ahora, ¿qué esperas que suceda el día 7? Hay quien considera que la violencia está muy cercana, hay quien tiene miedo de ir. Leía yo y con algunos amigos que están cercanos a ciertos partidos políticos decían que les ha costado más trabajo que nunca encontrar a gente que vaya como vigilante, como representante de los partidos por el temor que hay a que se desaten hechos violentos. Mira, hay amenazas explícitas y formales de parte de diversos grupos, sobre todo en el sureste del país. Y en el Estado de México. En el Estado de México, en el Estado de Michoacán, en el Estado de Tamaulipas. Tabasco, que bueno, es sureste, sí. Sureste. Sí. Afortunadamente no es en todo el país, pero ya es un área geográfica verdaderamente importante. Y aquí entra el elemento geopolítico para evaluar, porque si tú revisas el mapa de nuestro país y ves los lugares, te das cuenta de que el mero centro del país es el que está amenazado por este tipo de manifestaciones. Hay una caricatura que salió en el Reforma que es muy gráfica. El dibujante es muy mal dibujante, pero la caricatura es buena, donde está el presidente Peña Nieto con los cabellos de punta, viendo un mapa de dónde están ocurriendo las cosas del crimen, y están ocurriendo con el asesinato de personas vinculadas a las campañas políticas. 17. Entonces, necesitamos, Jesús Manuel, crear las condiciones para una nueva democracia. Y para crear una nueva democracia necesitamos una nueva ciudadanía. Una ciudadanía que se renueve, y la única forma de renovar la ciudadanía es que abandone los prejuicios y comience a buscar objetivos específicos para darle a la democracia lo que hasta ahora no ha tenido, que es el respaldo de una sociedad a un proyecto específico. Dijiste al inicio el conflicto que se enfrenta en el mundo de esta democracia representativa que nos es heredada de los ingleses. Y en el caso mexicano solo hemos llegado a la democracia, pero no hemos alcanzado el apellido, representativa. Así es. Mientras la democracia representativa apunta a desaparecer,
Nosotros ni siquiera Apenas empezamos a conocer que hay democracia. Así es. Y el gran salto que puede ser terriblemente riesgoso es el salto a la democracia participativa, que hasta el momento ha tenido la fuerza como para tirar gobiernos, pero todavía no tiene el acierto de organizarse para levantar una estructura y gobernar. Bueno, pues ya nos veremos después del 7. A ver qué tal. A ver cómo salieron las cosas, cómo salen las ¿Tú cuentas. vives en el distrito, qué, en el 12? On- ¿12 u 11? En el 11. En el 11. En el Tú 11. en el 12, ¿verdad? Yo en el 12. ¿Y por quién votamos? No, por eso no. Bueno, Manuel, muchas gracias. Muy amable. Ya nos veremos. Muchas gracias, Manuel. Las elecciones. Hay que votar. Los periodistas.